Iniciamos un nuevo bloque con la información. Nos vamos ahora a Santa Fe. Lo vamos a recibir y lo saludamos a nuestro colega y compañero Juani Citroni. ¿Cómo estás, Juani? ¿Bien? ¿Cómo andas, Toto? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Empezando esta semana que va a ser muy particular porque también dentro de los temas de la semana va a estar el discurso de Maximiliano Puyaro, el primero en la inauguración de la Asamblea Legislativa, ¿no?, de la provincia. Sí, tal cual. Ahí, bueno, hay expectativa de qué es lo que vaya a anunciar Maximiliano Puyaro. Si es que hay algún anuncio, pero bueno, su primer discurso en la apertura de sesiones ordinarias. Yo le voy a poner una fichita y le voy a prestar mucha atención al tema justicia y sobre todo renovación de la Corte Suprema. Puyaro tiene esa idea, ya lo anticipó en su momento en su discurso de Asunción y lo hace tras bambalinas, si se quiere, de renovar la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, que todos sus miembros, a excepción de uno, que es Daniel Herbeta, tienen más de 75 años. Ese sería el artilugio que utilizaría el gobierno de la provincia para pedirles el retiro directamente a los jueces y avanzar en el posible nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justicia. Obviamente eso va a generar tensiones con un poder que es muy político, que es el de la Corte en Santa Fe, y a ver cómo se equilibran esas tensiones. Yo le voy a poner una ficha a ese sentido de, bueno, ver concretamente cuál es el temperamento de Puyaro vinculado a esta cuestión, si es que lo pone dentro de la agenda pública y lo marca como algo fundamental el próximo miércoles o no, y lo sigue trabajando como viene hasta ahora el gobierno de la provincia, por lo menos en principio bastante por lo bajo, ¿no? ¿También hará algún tipo de anuncio o alguna declaración relacionada con el tratamiento de la ley Bases? Habrá que ver qué pasa con la ley Bases, ¿no?, inicialmente, y qué repercusiones traiga ese tratamiento que comenzó hoy en la Cámara de Diputados, que ya arrancó con tensiones, con algunos contrapuntos entre, sobre todo, el bloque del peronismo encabezado por Germán Martínez y quien preside la Cámara, que es Martín Menem. Lo que pide Martínez es un tratamiento artículo por artículo, en particular, que fue lo que hizo caer la ley Bases anterior. Entonces ahí hay una discusión de cómo se va a tratar, de si efectivamente va a haber una votación de artículo por artículo y un tratamiento en particular de esa forma, o si va a ser capítulo por capítulo. Bueno, veremos, pero va a ser un debate que promete por lo menos tener una extensión de más de 24 horas, que vamos a ver cómo se encuentran algunos puntos que supuestamente están acordados, pero recordemos que la última vez que se trató la ley Bases también había puntos que supuestamente estaban acordados y que después terminan en el fracaso en el general y en la idea de retirarla del Ejecutivo Nacional. Si Puyaro o no se va a manifestar al respecto, bueno, yo creo que todo va a depender de cómo salga este tratamiento. De todas formas, no veo una intención del gobernador de ocupar gran parte de su tiempo en esta cuestión de agenda nacional. Pero bueno, seguramente, insisto, de acuerdo a lo que suceda, haya alguna mención al respecto, ¿no? ¿Y cómo ves vos el tratamiento de la ley? Bueno, vamos a ver. Hay muchas cuestiones que en principio estarían negociadas. Hay que mirar mucho qué pasa en los bloques de la oposición o de la oposición dialoguista, si se quiere. El PRO está ya acoplado. Mira, hoy una legisladora del PRO me decía que no estaban tan contentos con un capítulo en particular, que en realidad el gobierno nacional para negociarlo lo dejó en manos del radicalismo. Porque además esta ley Bases viene con otras dos leyes que son importantes. Un paquete fiscal, que es una ley fiscal, que en principio se hablaba de que se iba a discutir aparte y que no tenían la intención de discutirse en conjunto. Eso fue un pedido de los gobernadores. Ahí vamos a encontrar cuestiones que hacen a, bueno, la coparticipación de algunos impuestos, el tema ganancias, sobre todo, bienes personales, qué pasa con los nuevos regímenes de monotributos, entre otras cuestiones. Y después, paralelamente, una reforma laboral. Y acá es donde el PRO, por lo menos en las últimas horas, puso una queja porque pretendía una reforma laboral que sea bastante más profunda que la idea que quedó de reforma laboral, pero el gobierno lo utilizó como una herramienta para negociar con el radicalismo. El radicalismo es el que encabezó un poco ese proyecto de reforma laboral. Más allá de esos dos proyectos en particular, hay que ver cómo está y cómo ha quedado parte de la oposición en el Congreso. Mira, el bloque Hacemos Coalición Federal, que se presentó siempre como uno de los bloques aliados, pero que le marcaba algunos nortes al gobierno, que es el encabezado por Miguel Ángel Pichetto, hoy está muy fragmentado. Elisa Carrió anunció que la coalición cívica se retira de ese bloque.
Hay un sector del peronismo cordobés que responde sobre todo a De la Sota, de la Sota hija, por supuesto, que dice no vamos a acompañar gran parte de ese articulado. Pichetto, que manifestó que sí iba a acompañar en parte de ese articulado, y además están los socialistas también. Ese es un bloque, la verdad, que mezcla, está bastante mezclado. Te encontrás con el Partido Socialista, con el peronismo cordobés, con el peronismo más conservador de Pichetto, con la coalición cívica Elisa Carrió. Uno no entiende bien cómo puede funcionar un bloque de esa forma. Bueno, queda en evidencia que es más, no quiero ser despectivo, pero es más un rejunte que un bloque que marque una determinada ideología. ¿Por qué hay un rejunte? Porque bueno, en estas cuestiones en particular, fíjate vos que hay bastante diferenciación entre las posturas de un lado y del otro. El socialismo ya dijo que no hay acompañamiento ni siquiera en general. Vamos a ver qué pasa con la coalición cívica, que pegó el portazo, y el peronismo cordobés, que en particular no está dispuesto a acompañar algunas cuestiones. O sea que en realidad el bloque de Pichetto hay que desarmarlo y no lo tiene que contar el oficialismo dentro de los números como propios. ¿Qué pasa con el bloque del PRO? Bueno, estaría todo ok, ahí no habría mayores inconvenientes, más allá de esta cuestión que yo te planteaba, que hoy estaban dejando trascender a algunos diputados del PRO. El radicalismo, bueno, el radicalismo también está muy fragmentado, porque después, sobre todo de la marcha universitaria de la semana pasada y de ver cómo ese bloque se fragmentaba, en algunos que bajaron al día siguiente al recinto para dar tratamiento a algunos decidieron no bajar, uno especula con que esa mayoría que decidió no bajar hoy va a estar acompañando la ley bases, dentro de los cuales hay algunos legisladores, por ejemplo, que responden a los gobiernos provinciales, entre ellos Maximiliano Puyaro. Y después hay un sector del radicalismo que está más vinculado a Manes, a Lustó, que aparentemente o a primera vista uno podría deducir de que no habría un acompañamiento tan lineal, con lo cual los números no están dados, el gobierno sostiene que le dan los números en principio, están hablando de un poco más de 140 votos a favor, y eso le permitiría por lo menos un plafón de trabajar el tratamiento un poco más holgados, entendiendo que los números podrían llegar a darle, pero todo va a estar supeditado a lo que vayamos viendo de a poco en la sesión. ¿Esto cómo impactaría, digo, a nivel provincial, con la aprobación de ley bases, tendría un voto positivo? Es decir, ¿sería beneficioso para la provincia de Santa Fe? ¿Se modificaría algo respecto también a lo que es el aporte de la nación a la provincia? ¿Esto se está analizando? ¿Cómo es, Juaní? Yo creo que hubo negociaciones paralelas a esta situación. La semana pasada el ministro de Infraestructura de la provincia, Lisandro Enrico, dijo que había una especie de preacuerdo con el gobierno nacional para avanzar en el financiamiento de algunas obras que son pequeñas, pero obras nacionales que estaban absolutamente paradas en Santa Fe. Cabe recordar que antes de asumir, inclusive, y en las primeras semanas de gobierno, el Ejecutivo Nacional había planteado que las obras que tenían un avance superior al 70% se iban a terminar. Bueno, eso no ocurrió. Se paralizaron exactamente igual que las obras que estaban recién licitadas. Y hay una importante cantidad de ellas que están en la provincia de Santa Fe. La idea del gobierno provincial era reactivar eso. La semana pasada Enrico anunció que había una especie de acuerdo para, por lo menos algunas de esas obras que tenían ya un avance considerable, que exista algún financiamiento de nación. Ahora intendentes están reunidos con Guillermo Francos, de los cuales hay por lo menos 18 intendentes, de los cuales los santafesinos marcando gran presencia, sobre todo porque este encuentro está transcurriendo en Rosario, van a ir también por ese lado, con lo cual habrá que esperar. Yo insisto, lo que he visto, por lo menos en este último tiempo, son negociaciones muy abiertas entre cada uno de los gobernadores y cada uno de los sectores, que no necesariamente esto se tiene que traducir con un apoyo legislativo, aunque sí es la idea del gobierno nacional. Después hay que ver si eso se concreta finalmente. Todo está supeditado a si se aprueba o no la ley. Bueno, en principio eso es lo que dicen desde el gobierno nacional. Si juzgamos por estos un poco más de 4 meses que lleva Milei en el gobierno, de qué manera ha trabajado ese contacto con las provincias, es probable que eso sea efectivamente así. Es decir, si hay ley bases, la relación se apacigüe un poco y quizá empecemos a ver alguna devolución en ese sentido a las provincias. Ahora, si no hay ley base, yo lo veo complicado, porque es un gobierno que tiene un temperamento más de corte muy directo, y decir, ok, no hay ley base, no hay financiamiento de absolutamente nada. Así pasó con el primer fracaso de la ley bases. Al día siguiente aparecieron, por ejemplo, la quita de subsidios al transporte, entre otras cuestiones. Con lo cual,
La verdad que hacer futurología es muy difícil, hay que seguir de cerca el tratamiento en particular, yo creo que no hay nada garantizado, pero que el gobierno, a mi criterio, está un poco más cerca que la última vez que se trató la ley bases, en este caso de tener la aprobación, por lo menos en diputados. Después hay otra película y otro partido que es senadores, donde la cosa cambia absolutamente, va a ser otro guión esa película, diferente. Pero no es lo mismo llegar con una media sanción en la Cámara de Diputados y habiendo logrado los consensos que tanto se le pide al gobierno, llegar al Senado con una media sanción no es lo mismo que tener una discusión sobre un rechazo o sobre otro tipo de ley distinta que busque el gobierno, con lo cual ese será otro partido, pero para ese partido todavía falta, tenemos que jugar la ida, dirían algunos futboleros, y esa ida se está dando a partir de ahora en la Cámara de Diputados. Bueno, veremos cómo impacta todo esto y el jueves vamos a seguir charlando, Juaní. Lo seguiremos charlando, Toto. Un abrazo grande. Abrazo grande para vos. Juaní Citroni pasó por CDN Noticias y obviamente haciendo un análisis de lo que va a ocurrir también esta semana a nivel provincial y nacional.